Buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy es un placer arrancar esta clase número 15 de la diplomatura. Contamos con Darío Pignotti, que es, además de un gran y enorme compañero, él es corresponsal en Brasil del diario Página 12 y además de la agencia italiana de noticias ANSA. Es además doctor en Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo. Es especialista en integración latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata. Es además profesor en la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires en políticas de comunicación. Es profesor adjunto de opinión pública en la Universidad Nacional también de La Plata. Y tiene un montón de títulos más que me pidió que no los diga porque se iba a ser súper extenso esta presentación. Eh, es uno de los hombres de referencia cuando uno tiene dudas sobre qué está pasando en Brasil desde hace muchísimos años. Es un placer tenerlo acá. El título de la clase de hoy es Crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos, Lula y la democracia, asediados por Trump y Bolsonaro. Así que para no hacerlo más extenso y arrancar, los dejo en la voz y la imagen del querido Darío Pignotti. Bueno, querido Javier, muchísimas gracias por la presentación. Es un gustazo, eh, un orgullo que me hayan convidado a darles eh, mi participación como periodista en la diplomatura, que además tiempo atrás lo he hablado con Carlos, con los compañeros Carlos y Leandro, acerca eh, de mi entusiasmo por este tipo de iniciativas. Eso es solamente un comentario al margen, pero desde que era estudiante, eh, eh, comenzamos a entender en la Universidad de La Plata y después aquí, estudiando aquí, eh, lo, lo gravitante que es que áreas como las relaciones internacionales, la diplomacia y también la defensa, y también la defensa, sean rescatados de ciertos cenáculos donde siempre se los ha estudiado, ¿no? Recuerdo un profesor que me formó mucho en este área, que es Jorge Bernetti, en la Facultad de La Plata, él me decía, es que tenemos que quitarnos de las anteojeras eso de creer que lo militar es un asunto solamente de las Fuerzas Armadas, o que la defensa es un asunto solamente de las Fuerzas Armadas. Y bueno, después fue orientador de una tesina que hice en La Plata, y debo decir, fue de los profesores, también con algunos profesores con los que me formé acá, que me orientaron en esa senda, porque los que venimos del campo democrático, popular y de izquierda, siempre hemos tenido anteojeras, ¿no? Frente a asuntos relativos a lo militar y a la defensa y a la geopolítica, y esto no tendría que ser así, ¿no? Y veo que la diplomatura de ustedes toca ese tema. También ocurre esto con la diplomacia, ¿no? La diplomacia ha sido siempre, históricamente, en países como los nuestros, países de América Latina, un reducto para élites, un reducto donde nosotros los argentinos lo identificamos en nuestro folclore porque no hay diplomático que no tenga doble apellido, ¿no? Y eso también es un resultado de estas cotas que se han impuesto. Acá en Brasil, eh, en ese sentido, hubo ya desde el primer gobierno de Lula, y me refiero a esto de la formación de diplomáticos, iniciativas importantes para abrir el ingreso al Colegio Río Branco, que es la academia donde se forman los diplomáticos, minorías económica, social y racialmente excluidas, por lo cual uno ahora va al Palacio Itamaraty, a la Cancillería, y cada tanto ve algún diplomático afrodescendiente o diplomáticos que te cuentan, yo vengo de una universidad pública, algo que antes no ocurría. Así que celebro la distancia que estemos en Argentina, en la facultad, en la Universidad de Lanús, trabajando en esta senda que me parece muy importante. Les contaba recién a mis amigos Carlos y Javier, modo solamente de aperitivo, de esta conversación de un corresponsal, estoy acá como corresponsal, lo que ocurrió hoy. Estoy llegando un poquito, con algunos minutos de demora, no me saqué ni el saco ni la corbata para hablar con ustedes, eh, porque vengo del Plan Alto y hoy fue la segunda reunión
de Lula con todos los ministros de su gabinete. El presidente generalmente despacha con ministros por áreas, por ejemplo, ministros del área de la producción agrícola. Entonces está allí el titular de el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción de Agricultura Familiar, es decir, el ministerio que representa al agronegocio y el ministro que representa a los campesinos sin tierra y campesinado más humilde, un ejemplo. Pero ahí estaban todos, los 39 ministros, y la coreografía que escogió el presidente Lula para dar para esta reunión de tanta importancia política, luego trataré de explicarles doblemente política o transmitirles doblemente política, es que Lula convidó a todos sus ministros, y ustedes saben, es un gabinete de un gobierno de Frente Amplio, ¿eh? No Frente Amplio como lo conocemos en el Río de la Plata, aquel Frente Amplio, el glorioso Frente Amplio uruguayo, hoy gobernante, del cual son parte diversas fuerzas de izquierda. Acá el Frente Amplio, se lo llamó así, es un frente donde hay varios partidos de centro y de centro derecha. Y bueno, entre ellos, esos ministros, todos con un gorrito azul, con una consigna diciendo más o menos así, el Brasil es de los brasileños, ¿eh? En contraste, obviamente y declaradamente, con el gorrito rojo que usa el presidente de Estados Unidos, el gran antagonista de Lula a esta hora, el presidente Donald Trump, el aquello de hagamos América grande de vuelta, ¿eh? Con la consigna Gama en inglés. ¿Y por qué escogió Lula eso hoy como vestimenta para él y para sus ministros? Porque estamos frente, y ahí sí establezco el puente para comenzar la charla de hoy, a una crisis diplomática sin antecedentes entre Brasil y Estados Unidos en el corto y medio plazo. Quienes siguen las relaciones bilaterales dicen que no ocurría algo así desde mediados de los años 70, cuando Brasil era gobernado por una dictadura militar, y esa dictadura militar nacionalista, porque lo fue, sabemos muy bien las diferencias entre la dictadura militar brasileña y la dictadura militar argentina, la de este país fue no menos sangrienta y no menos elitista que la argentina, discrepo, debo decirlo, con esa vulgata que habla de la dicta blanda en Brasil. Claro que no fue blanda, pero sí fue nacionalista, y estableció algunos puntos de rispidez con el gobierno norteamericano de entonces, con los gobiernos republicanos y posteriormente demócratas, en puntos muy sensibles. Uno de ellos, el desarrollo de tecnología nuclear. ¿Mm? Y fue debido a esa política en la que el presidente Ernesto Geisel, un descendiente de alemanes, que en los años 50 fue agregado militar durante el gobierno de Perón en Argentina, y según se sabría más tarde, también habría trabajado como una especie de agente, ¿eh? Que abastecía de informaciones a los militares y que seguía los contactos entre el presidente Perón y alguien muy cercano a él, el entonces ministro de Trabajo, João Goulart, que era el enlace de Perón con Getúlio Vargas, el general Ernesto Geisel. En los años 70 tuvo este encontronazo con el Estados Unidos, por entonces Estados Unidos de Nixon y de Henry Kissinger, por el desarrollo de la tecnología nuclear, y las relaciones llegaron a un momento de estrés importante que luego sería subsanado. Bueno, desde entonces no hay un problema de esta magnitud. Se podría decir, echando mano de un lugar común, en nada original, que esta es, eh, echando mano de un lugar común, de un libro periodístico que todos conocemos, periodístico no, un libro de un gran periodista y un gran escritor, como fue Gabriel García Márquez, que esta es la crónica de una crisis anunciada. Eh, eh, esta crisis entre Estados Unidos y Brasil, que desde el punto de vista nuestro es una crisis en la que el factor Milei es gravitante, pero tal vez no sea la causa originaria de la misma, estalló con todos los fuegos, con toda su virulencia, el 9 de julio, curiosamente el día de la independencia argentina, el 9 de julio pasado, un miércoles. Ese día estábamos trabajando en el Plan Alto, fue de esos días en los que los cronistas trabajamos 10 horas sin resuello, porque había sido
por la mañana, el día en el que el presidente Lula recibía al presidente de Indonesia. ¿Mm? Y eso transcurrió en la normalidad y en la afabilidad de un encuentro entre dos líderes del grupo BRICS. Indonesia es uno de los países que acaba de sumarse al grupo BRICS y que estaban llegando a Brasilia. Un día antes lo había hecho el mm, primer ministro de la India, luego de participar de la cúpula, de la 17ª cúpula del BRICS en Río de Janeiro. Pues bien, la tarde transcurría normalmente hasta que llegó una carta, así llamada por el gobierno de Estados Unidos, dirigida al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en la que le imponía, como si fuese el bando de un gobierno de ocupación, como si fuese una declaración de la metrópoli hacia una colonia, hacia un país subalterno, en el encabezado de esa carta que lo que está ocurriendo en Brasil en estos momentos con el proceso al expresidente Jair Bolsonaro es un juicio en el que hay una persecución ideológica, en el que no se respetan las libertades en el sentido extremo de la idea de libertad eh, blandido tanto por el presidente Trump como por el expresidente Bolsonaro y el presidente Javier Milei, por echar mano de tres que tenemos muy al alcance, y que por esa razón habría de elevar al 50% las tarifas a las exportaciones brasileñas. Nótese que en ese momento había un impasse en las negociaciones con China por la aplicación de tarifas a los productos llegados de China y que esa decisión del gobierno de Estados Unidos colocaba y sigue al día de hoy colocando a Brasil como el país con las más altas limitaciones, con las restricciones más graves a sus exportaciones. Eso dio lugar a una serie de reuniones en el Plan Alto. Lula, que ya se había ido del Plan Alto para eh, una ceremonia en Itamaraty, en la Cancillería, donde le ofreció un almuerzo al presidente de Indonesia, regresó de urgencia y se constituyó en un gabinete de crisis. ¿Eh? Eh, Tal la crisis que el encargado de negocios del gobierno norteamericano no hay a esta hora embajador, es decir, al diplomático de más importante rango en Brasil, se lo convocó a dar explicaciones a mitad de tarde y luego de que esas explicaciones, en lugar de atenuar las aguas, las encresparon, volvieron a llamarlo a prestar explicaciones, es decir, fue convocado dos veces, saben ustedes, que en el mundo diplomático, que en el argot, en la simbología diplomática, en el lenguaje diplomático, ya convocar a un embajador son palabras mayores, convocarlo dos veces en una tarde también nos dan una dimensión de la gravedad de la crisis. Ahora bien, era una crisis anunciada, dijimos al comienzo. La crisis comenzó el 9 de julio, una posibilidad para entenderla con menos superficialidad que lo que supone la crónica periodística, es recordar lo que ocurrió, lo que sucedió el 7 de julio de este año, es decir, 2 días antes, justamente cuando Lula concluía la 17ª cumbre de los países del grupo BRICS. ¿Eh? Lula, que en esa cumbre había refrendado sus mm, méritos como uno de los principales líderes del sur global, seguramente con una trascendencia, una gravitación no muy distinta a la de otros. Me refiero, por ejemplo, a los presidentes de Rusia y de China, que seguramente son los principales. Había tenido a lo largo de esa cumbre el papel de anfitrión moderador. Es decir, recuerden que a la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, de que en ella no participó el presidente ruso, mm, y tampoco el presidente chino, por razones diversas. Hay algunos matices
que algún día podremos conversar acerca de las relaciones dentro del BRICS, pero lo cierto es que Lula había llevado adelante exitosamente la cumbre y que le había cabido a él el papel de líder, no solamente anfitrión, sino también moderador. Lula había hecho a lo largo de la reunión, influido para que el temario y las conclusiones finales estuvieran un tanto no exentas, pero distantes de la guerra en Ucrania, precisamente para no atizar la tensión ni con la Unión Europea ni con los Estados Unidos, pero fundamentalmente para que el tema de la guerra y el tema de la defensa no fuera el asunto, y sí en el asunto que más le importa a Lula, que es el de combate a la pobreza y el de la, mm, el establecimiento del dólar como moneda alternativa en el comercio internacional. Es decir, que el dólar, eh, corrijo, que las monedas locales gradualmente sustituyan al dólar como moneda en las transacciones entre los países miembros, y también para que en un medio plazo el dólar sea sustituido, e incluso las monedas locales, por una eventual moneda común al grupo. Esta es una ambición de segundo tiempo, pero en el primer tiempo esto es lo que impulsa a Lula, e iniciativa en la que tiene el respaldo fundamentalmente de China, que probablemente sea el gran socio del grupo. Y para ello había traído Lula como convidada, con el aval de los demás miembros del grupo BRICS, a la expresidenta y economista Dilma Rousseff, que además de ser la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, es también una suerte de embajadora oficiosa de Brasil ante China y ante Rusia. Lo significo esto porque los mandatos en ese banco son de un periodo de 5 años, y con el respaldo de Putin, que era a quien correspondía elegir a la próxima dirección del BRICS, Dilma fue electa, de tal suerte que las espaldas de Dilma en el BRICS no son apenas las de, pudiéramos decir así, una burócrata que gestiona el banco en Shanghái. Es más que ello. En 2030, cuando se retire, habrá tenido 2 gestiones en su haber. Y el discurso de Dilma, en el que se hizo, en el que estuvo el carozo, en el que estuvo eh, el eje de este evento, fue precisamente la importancia de que el dólar sea gradualmente quitado del centro de la escena, primero de los países del grupo BRICS y luego, en una ambición de mediano plazo, como moneda de cambio global. Cuando Lula estaba cerrando el evento, en esta tesitura de evitar grandes cortocircuitos, fundamentalmente colocando en un segundo plano, aunque no anulando la crisis en Ucrania, es que llega una provocación de Washington, y el presidente norteamericano, el emperador, dijera hoy a la tarde Lula aquí en Brasilia, Donald Trump, lo llamó 2 veces emperador hoy a la tarde o al final de la mañana, dijo que a los países que optaran o que desecharan el dólar, él los habría de castigar severamente con tarifas y con otras medidas y con otras sanciones. Y aquí está lo que, en mi opinión, es eh, eh, el origen o el momento en el que esa crónica anunciada, en que la crónica de esa crisis anunciada comenzó. Porque Lula, ante esa provocación de Trump y luego del discurso institucional, llamó a una conferencia de prensa, y todos conocemos a Lula, es un líder con un gran carisma, con una gran trayectoria diplomática, y alguien que ejerce como los mejores la diplomacia presidencial, ¿no? Todos recordamos al Lula de noviembre de 2025 en Mar del Plata. ¿Recuerdan ustedes aquel Lula junto a Néstor, junto junto al presidente Néstor Kirchner, junto al presidente Hugo Chávez y otros presidentes de América Latina, cuando le dijeron no al ALCA, y cuando a Lula le cupo el lugar de aquel que desempeñaba el papel más componedor? No fue Lula el de los discursos más encendidos, que sí a los presidentes de Argentina y Venezuela. Pero indudablemente esa troika, por decirlo de alguna manera, también estaban los presidentes de Bolivia, indudablemente, y el presidente uruguayo, que no estamos relativizando el papel de ellos. Me refiero a que Lula no es de aquellos
que al ejercer la diplomacia presidencial se van de boca. Pues bien, esto ocurrió el lunes antes de que estallara por completo la crisis. Y nosotros lo veíamos con otros colegas y decíamos, Lula está irreconocible, es decir, tomó el bastón, devolvió la provocación de Trump con desafíos abiertos, sin matices o por lo menos sin muchos rodeos diplomáticos, y le transmitió y le devolvió a Trump casi con la misma moneda, con las expresiones más propias de un gobierno nacionalista y de un gobierno que optó por poner a la soberanía como prioridad de su política externa, como prioridad de su política interna y como le corresponde a un líder en ese momento, y lo será hasta fin de año, del BRICS. Con lo cual Lula obtuvo allí una doble victoria. En un momento todos aguardábamos para saber las consecuencias de esto. La primera fue que ciertamente se robó, entre comillas, la cumbre del BRICS, fue el gran discurso de la cumbre, que fue una conferencia de prensa al final, o fue un contacto con los periodistas al final del evento, y estaba inaugurando lo que sí sería una escalada que llegaría luego al 9 de julio. Vayamos por un momento al 9 de julio. Yo no sé cuántos minutos tengo, pero también me gustaría que después me digas, Javier, si hay tiempo para que los colegas hagan preguntas o puedo seguir un ratito más. El 9 de julio es cuando nosotros vemos que Trump, luego de aquella eh, insultante intervención al cierre de los BRICS, opta por escalar en su camino aparentemente sin retorno hacia la monroización de su política externa, porque también sería bueno hacer aquí un paréntesis, esto que está ocurriendo con Brasil no es solo con Brasil, ¿eh? Repasemos lo que está sucediendo a estas horas con otros tres importantísimos países de la región, México, eh, Colombia y Venezuela. Tal vez de los tres casos citados, la comparación más al molde de lo que está ocurriendo en Brasil sea lo que sucede en Colombia, porque el injerencismo norteamericano toca también al proceso contra el expresidente Uribe, es decir, las presiones de la diplomacia Trump contra Colombia, entre otros aspectos, también eh, se traducen en el injerencismo sobre las decisiones del Poder Judicial. Y en México y en Venezuela, tal vez las palabras sean de un tono mayor, porque allí ya se está hablando de la posibilidad de la intervención externa militar, siempre con pretextos vagos y vanos, y este no es un juego de palabra fútil, vagos porque las referencias a la vinculación de los gobiernos de Sheinbaum y de Maduro con el narcotráfico son inhallables y futiles porque ciertamente en la medida en que se investiga más sobre el tema, en particular en el caso mexicano, se descubre, como lo ha dicho en más de una ocasión la presidenta Sheinbaum y antes que ella el presidente Andrés Manuel López Obrador, los verdaderos cárteles de la droga son norteamericanos, no mexicanos. Retornamos luego del paréntesis al caso brasileño, solo hacíamos esta mención para que lo situemos en un escenario latinoamericano ciertamente monroizado y veamos allí eh, cómo juegan otros factores. Pero dejando como, por lo menos planteo, no sé si como tesis o como formulación, que esta crisis que era anunciada hubiera existido tal vez sin que en Brasil el capitán retirado del ejército, Jair Mesías Bolsonaro, estuviera siendo procesado con altas probabilidades de condena por un golpe de Estado. Hubiera ocurrido con o sin Bolsonaro. No lo decimos categóricamente, pero lo usamos como un juego de formulaciones, como un modelo de análisis al que después, si ustedes quieren sumarse para
establecer conjeturas, bienvenidas sean, porque no lo estoy expresando como algo cristalizado, pero sí como una formulación. Ahora entremos en aquel otro momento de esta crisis que comienza, que se continúa en el 9 de, de julio, cuando Bolsonaro, el nombre de él es citado con todas las letras por el presidente Donald Trump o por la carta que él envió al gobierno brasileño, al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, además con toda la grosería y la falta de ritual diplomático de estos casos, hubiera, y esto lo ha dicho el propio Lula, él hubiera esperado que esa carta sea primero recibida por él en el Palacio del Planalto y luego hecha pública y no divulgada en tiempo simultáneo, en tiempo real, en las redes sociales y en el despacho presidencial. En esa carta dice Lula, el mismo Lula que hoy se calzaba aquella gorra azul en contraste con la gorra roja de los seguidores de Trump y del propio Trump, lo que está proponiendo el gobierno norteamericano es algo fuera de toda posibilidad de negociación. ¿eh? Lula sostiene frente a esto que si se tratara de una tensión comercial, en los términos del comercio bilateral, como fue planteada contra otras potencias, frente a otras potencias económicas, el caso de China y de la Unión Europea, él está dispuesto a que esas negociaciones se lleven adelante y a que incluso se discutan asuntos que pueden ser muy delicados o muy sensibles para la economía o para la geoeconomía o para los recursos estratégicos de Brasil, por ejemplo, las tierras raras. Pero en el momento en que, a diferencia de lo que fueron los planteos norteamericanos frente a China y frente a Rusia, lo que se está invocando es que Bolsonaro deje de ser procesado y que el Congreso apruebe una amnistía en favor de, así se lo llama acá, a los que están en la situación procesal de Bolsonaro, a los reos, se beneficia al reo Bolsonaro, esa es una propuesta sin ninguna chance de prosperar. Es decir, lo que Lula le responde a Trump es que no puede aceptar esa injerencia porque de hacerlo, Brasil estaría renunciando a ser un país independiente y en el cual la división de los poderes es la arquitectura de su orden institucional. Incluso Lula, no con ironía, sino con claridad conceptual, le plantea a Trump, usted, si en lugar de ser norteamericano y viviera en Brasil, en un país, dice Lula, donde las instituciones funcionan, probablemente no estaría libre porque si usted fuera brasileño y luego de haber intentado un golpe de Estado el 6 de enero de 2021, sería procesado y probablemente condenado como lo va a hacer Bolsonaro. La diferencia, le dice Lula, es que en Brasil hay instituciones y no dice más, pero implícitamente le enrostra a Trump que las instituciones democráticas en Estados Unidos son poco menos que un producto de shopping o un producto de consumo y no algo en el que se ordene el sistema político. Pues bien, hasta allí entonces lo que en nuestra lectura es el porqué de que esta crónica eh, era anunciada, porque habría de ocurrir sea o no fuera Bolsonaro eh, el objeto propiciador. Y ahí otra vez echando mano de un libro de García Márquez, este sí periodístico, que es Crónica, noticia de un secuestro, acá lo que nosotros estamos proponiéndole a ustedes es hacer un nada inteligente juego de palabras, pero sí usarlo para hablar de crónica en noticia de un proceso judicial y de un golpe de Estado, que es donde entra como actor, donde entra como protagonista Bolsonaro y su clan. ¿eh? Para ello tal vez sea importante mm, eh, repasar algunos hechos. ¿eh? Lo sucedido el 8 de enero de 2023 en Brasil, esto es solo 7 días después
de que Lula asumiera la presidencia resultante de una victoria electoral muy apretada e ingresara al Palacio del Planalto ante una multitud que para nosotros los argentinos tal vez no sea tan clamorosa, 300 o 350.000 personas, pero para los usos y costumbres de Brasil sí, mucho más porque las grandes concentraciones populares no ocurren en esta capital, que es la capital donde se gestiona el poder, sino en San Pablo, que es donde el poder existe. Es decir, en Brasil, un país más federal que la Argentina, las grandes capitales tienen cada una para sí papeles distintos. ¿eh? Y la fundación de Brasilia en 1960 tiene el de que esta sea, de donde les hablo, esta sea una ciudad administrativa, también una ciudad de ubicación geográfica, geopolítica, es un país gigantesco y era necesario que hubiera un polo de poder en el centro del país. Si ustedes ven el mapa de Brasil con sus 8,5 millones de kilómetros cuadrados y dijeran dónde está el ombligo de Brasil está en Brasilia. Pero por cierto, no es una ciudad donde las grandes masas, la clase trabajadora, eh, las grandes organizaciones sindicales, las grandes industrias e inclusive los grandes bancos eh, tengan sus sedes y actúen. Por lo tanto, 350.000 personas en la toma de posesión de Lula no fue un número menor. Esto ocurrió el 1 de enero de 2023. El 8, entre 6 y 8.000 bolsonaristas, venidos en su mayoría de un campamento que había estado fogoneado por el bolsonarismo desde la propia victoria de Lula el 31 de octubre de 2022, asaltaron en pocas horas lo que sería en Buenos Aires la Casa Rosada, el Congreso y el Palacio de Justicia. ¿Mm? Imaginen ustedes algo así, mucho más violento y mucho más conflictivo que tal vez en términos de uso de la fuerza material, que tal vez ninguno de los otros golpes de Estado que ocurrieron en América Latina en los años 60 y 70. Recuerden ustedes el golpe de Estado que derrocó a la presidenta eh, Isabel Martínez de Perón, que esa noche no había 200, 300 personas en la Plaza Rosada, en la Plaza de Mayo, y que todas las imágenes que tenemos de eso es helicóptero dejando la Casa Rosada con la presidenta ya en poder de los generales o de los militares que habían de perpetrar la dictadura. Lo mismo ocurre en Uruguay, donde además, por tratarse de casi un autogolpe, el de Bordaberry, no hubo, me refiero a este choque en el que las calles son protagonistas de la caída de un régimen político. Seguramente el único ejemplo, y este es mucho más grave y mucho más sangriento, es el ejemplo del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, donde sí, el Palacio de la Moneda fue bombardeado y donde murió, resistiendo a ese ataque, el presidente Salvador Allende a manos de la ofensiva militar que a la postre colocaría a Augusto Pinochet como el dictador, el longevo dictador chileno, entre más características, el político fuera de Brasil más admirado por Jair Bolsonaro. Hago estas menciones porque lo ocurrido el 8 de enero de 2023 fue un intento de golpe militar clásico. Es decir, lo que Bolsonaro estaba bendiciendo, él se encontraba a esa hora en los Estados Unidos, lo que Bolsonaro estaba llevando adelante a través de aquellos activistas que venían de concentrarse durante casi 2 meses en el cuartel general del ejército y de esa ofensiva que tuvo en sus columnas militares de los cuerpos de élite, de los cuerpos de acciones tácticas, los que se conocen acá como los máscaras negras, los Black Kids, estaban estos militares disimulados en la multitud, fue destruir estos tres palacios,
en poco menos de 6 horas, eh, conquistarlos, apoderarse de ellos y exigir que Lula dejara el gobierno en el cual llevaba menos de una semana, exactamente una semana, para que fuera establecido un gobierno militar. Es decir, lo que Bolsonaro y su plana mayor habían urdido era el plan de un gobierno militar, en un gobierno militar que iba a tener entre sus primeras acciones, por eso también me parece, entiendo que cabe hacer este repaso, asesinar a Lula, asesinar al vicepresidente en funciones, el, el presidente recién puesto en funciones, Gerardo Alckmin, un socialdemócrata de centro. Gerardo Alckmin viene del partido del expresidente Fernando Enrique Cardoso, y al juez, aquí llamado ministro del Supremo Tribunal Federal, Moraes, Alexandre de Moraes. O sea, esta documentación en la que estaba además detallada cómo iba a ser la ejecución de cada uno de ellos, se hablaba de envenenar a Lula. Lula viene de una serie de problemas de salud, y la estrategia era envenenarlo en alguna de sus atenciones frecuentes en el hospital sirio-libanés de aquí de Brasilia, para que se eliminara toda oposición al régimen que habría de ser implantado. Lo describo con estos detalles que tal vez seguramente en su mayoría son conocidos por ustedes, para que se comprenda el vértigo, el precipicio al borde del cual estuvo Brasil. Por eso, eh, cuando Javier me proponía un título para la charla, nosotros le decíamos el asedio contra Lula y contra la democracia. Es decir, lo que significó el intento de golpe, que por un tris no fue exitoso, el 8 de enero de 2023, no fue solamente derrocar a Lula, fue establecer una dictadura que ya no sería como estos regímenes de anomalía institucional que en los últimos años acabaron con los gobiernos de Paraguay o de Ecuador. ¿eh? Y que derrocaron a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 a través de un golpe de Estado o de maniobras institucionales. No, aquí estamos hablando de un golpe de Estado de libro, o que está mucho más cerca de ser un golpe de Estado de libro, un golpe de Estado de aquellos que nosotros conocimos en América Latina, que de estos de nuevo tipo. Y una de las razones, dice Lula, por las cuales el golpe no tuvo éxito fue, primero, porque no hubo lo que era deseado o hacia donde iba la estrategia del bolsonarismo, que aspiraba a que este levantamiento de Brasilia se multiplicara en el resto del país. ¿eh? Hubo inmediatamente bloqueos de carreteras con el apoyo del partido de los camioneros o de los pequeños empresarios camioneros que son mayoritariamente bolsonaristas. Hubo un comienzo de caos y de desgobierno, un desgobierno que era aquello eh, a lo que apuntaba Bolsonaro, pero esto no se reprodujo en la forma que ellos deseaban. Y una de las razones, dice Lula, es que la presencia masiva o muy importante el 1 de enero estaba indicando que había una mayoría social o una mayoría de opinión pública en contra del golpe. Y recuerda a Lula, y nosotros lo tomamos de prestado, porque además consideramos que Lula no solamente es un gran presidente, sino que es un analista político lúcido. Recuerda que el grito, la consigna de la toma de posesión de Lula fue sin amnistía, es decir, el público que fue a celebrar la llegada de Lula al poder también estaba advirtiendo: no queremos que haya una amnistía contra Bolsonaro. Y también, dice Lula, no habría que descartar que de los varios planes de golpe de Estado diseñados por el bolsonarismo, uno era el de que este ocurriera el propio 1 de enero, es decir, cuando Lula estaba subiendo la rampa, plan que habría sido dejado de lado debido a la cantidad de público que se encontraba ese domingo en la Plaza de los Tres Poderes. Eh, Abona esta hipótesis de Lula, este comentario de Lula, el hecho de que Bolsonaro no estaba en Brasil el 1 de enero de 2023. Pues bien,
Ahí es donde nosotros queremos colocar el factor Bolsonaro en esta crónica de una crisis anunciada, en que si bien en nuestra lectura él no es el factor gravitante, la estrategia de Trump no es solamente agravar una relación diplomática hasta ahora inexistente. No hubo en ningún momento un contacto entre Trump y Lula, como tampoco lo hubo entre Lula y Milei, y allí es donde yo quisiera colocar, por lo menos en este momento inicial, el tercer factor de esta conversación, sino que también por lo menos los movimientos de Trump al colocar como moneda de pago la amnistía de su aliado Bolsonaro, de su camarada Bolsonaro, es la de establecer una crisis de ingobernabilidad de aquí a octubre de 2026, es decir, de aquí a las elecciones del año que viene. Estamos, lo que se vislumbra, lo que se avisa en los movimientos de Trump es que él está sembrando un escenario de inestabilidad política y de ser cumplido su deseo de ingobernabilidad que tiene en Bolsonaro apenas un pretexto y que apunta en el medio plazo a que el gobierno de Lula llegue de forma eh, tambaleante, si se puede usar esa expresión, al 26 de octubre del año que viene, cuando por entonces un Lula con recién cumplidos 81 años, o a punto de cumplir 81 años, él festejará ese aniversario del 27 de octubre del año que viene, irá por su cuarto mandato. Ahora bien, y para redondear el factor Bolsonaro, Bolsonaro a esta hora preso en su domicilio, él está en un arresto domiciliario, tiene, como lo dijo ayer el presidente de su partido, del Partido Liberal, su gran herramienta, su gran chance para recuperar la libertad y para ser candidato en 2026, él ya no lo puede ser porque fue condenado por el Tribunal Superior Electoral a 8 años de inelegibilidad, en Trump a su principal aliado. ¿Mm? Es decir, el propio partido de Bolsonaro, a ver si me estoy quedando sin batería, un segundo que creo que me estoy quedando. ¿Estamos quedando sin batería o sin? A ver, ahí, ahí mejoramos, perdón. Les decía, si mañana Lula aceptara todas las condiciones que le impone Trump, la crisis no se acabaría en sí. ¿Eh? Porque, en primer lugar, Bolsonaro habría recuperado la libertad, porque la Corte Suprema habría cedido a la presión de los Estados Unidos, y porque esto demostraría que el Congreso, donde hay un número nada despreciable de bolsonaristas, habría quedado bajo la dominación de la extrema derecha. Pero esa es una hipótesis que debe ser dicha, a esta hora tiene pocas probabilidades de materializarse. Lo que sí es cierto es que la apuesta de, ahora sí, el eje Trump-Bolsonaro a la solución a través de la vía directa, es decir, de la fuerza de esta crisis, es, en el caso de Bolsonaro, la primera opción. Les doy un ejemplo que tiene menos de 24 horas. Ayer por la noche, y recibiendo, y luego de haber recibido información de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República determinó que la Policía Federal refuerce la seguridad en la residencia de Jair Bolsonaro, donde él cumple arresto domiciliario, porque había indicios muy firmes de que el expresidente brasileño y jefe de la ultraderecha de este país estaba urdiendo la estrategia para fugarse de su residencia y asilarse en la Embajada de los Estados Unidos. Una hipótesis que es completamente verosímil y que además encaja por completo con la estrategia hacia Estados Unidos que ha establecido Bolsonaro en el último tramo de su procesamiento, desde febrero de este año, cuando instruyó a su hijo, alguien muy conocido en Argentina, el diputado Eduardo Bolsonaro. Recordamos todos los argentinos aquel abrazo con que Eduardo Bolsonaro saludó a su amigo Javier Milei el 10 de diciembre de 2023,
ceremonia en la que no estuvo presente Lula y en la que también estuvo presente su padre, Jair Bolsonaro, y otro de los miembros relevantes del clan, que es el senador Flavio Bolsonaro. Pero concentrémonos, o por lo menos sigamos por un momento, en este momento de la conversación dedicada a los Bolsonaros, ¿eh? Que desde febrero de este año, Bolsonaro y el nieto del último dictador brasileño, de João Batista Figueiredo, que en su hora, antes de ser el último presidente militar, fue el jefe de los servicios de inteligencia y según investigaciones probadas, que fueron inclusive refrendadas por la Comisión de la Verdad, eh, le cupo a Figueiredo ser el hombre del Plan Cóndor en Brasil. Es decir, cuando Figueiredo era el jefe de los servicios de inteligencia en el gobierno de Geisel, el antes mencionado Ernesto Geisel, a él le cupo la función de conducir los servicios de inteligencia y establecer los contactos con las otras dictaduras. Él, entonces, el nieto de este señor, el nieto de Figueiredo y Eduardo Bolsonaro, se establecieron en los Estados Unidos para realizar un lobby en favor del tarifazo contra el gobierno de Lula y la aplicación de sanciones contra los jueces del Supremo Tribunal Federal. Y aunque ustedes crean que esto es casi un acto de cipallismo explícito, es eso lo que está haciendo Eduardo Bolsonaro día a día. O sea, eh, mm, eh, mm, para ilustrar lo que estamos diciendo, días atrás apareció Eduardo Bolsonaro con un prendedor en su solapa con las banderas de Estados Unidos y de Brasil como las que a él lo representan, y diciendo que mm, esta es una crisis donde lo que está en juego no es la soberanía de Brasil, sino la soberanía de los Estados Unidos. Pues bien, el papel de Eduardo Bolsonaro, que es una suerte de canciller de oficio de su padre, que con esas mismas competencias ha estado varias veces en Argentina, se ha entrevistado con dirigentes de la Liga Norte italiana en aquel país, con dirigentes del partido neonazi alemán, con el pinochetismo chileno, en fin, con el partido Vox en España. Ha tenido frutos, ha tenido resultados positivos. Esto es, la labor de Eduardo Bolsonaro en los Estados Unidos ha alcanzado hasta el momento los objetivos que se planteaba. Y con ello, no solamente el tarifazo sería parte del repertorio de iniciativas propuesto por eh, el diputado paulista, es uno de los diputados más votados del Estado de San Pablo, sino también las sanciones a los jueces del Supremo Tribunal, que ya comenzaron por el caso del juez Moraes, a quien se le retiró eh, la visa para ingresar a los Estados Unidos, igual que a él, a su esposa, pero fundamentalmente fueron bloqueadas sus cuentas bancarias. Se le aplicó la ley Mandinsky, aquella ley que los Estados Unidos consideran una ley global que ellos pueden ejecutar de una forma, aunque el término sea antiguo, en mi opinión, muy vigente, de una forma imperial, y esa sanción ha dejado hoy al juez Moraes prácticamente sin posibilidad de hacer uso de sus recursos, por lo menos en la movimentación de fondos con bancos. Y la próxima amenaza anunciada por Eduardo Bolsonaro es la de aplicar esa misma ley Magnitsky a los otros jueces del Supremo Tribunal Federal y, como lo dijo días atrás, aquellos que se animen a condenar a sus padres. Recuerden ustedes que el martes próximo comienza el juzgamiento, la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro. De tal suerte que el factor Bolsonaro o el factor de la familia Bolsonaro, que acaso sea un actor no de reparto, pero un actor sin cuya presencia igualmente hubiera ocurrido esta crisis anunciada, es un agente altamente gravitante, no solo para enfrentar a Lula, sino para desestabilizar al gobierno. Es decir, muchas veces se suele comparar a las ultraderechas, por lo menos latinoamericanas, y en este caso a las de Argentina y Brasil. Y en eso
hay algunas diferencias que son tangibles. La ultraderecha brasileña cuenta con por lo menos dos partidos, eh, llamados así entre comillas, que no están o que no tienen igual gravitación en la Argentina. Me refiero al partido militar y al partido eclesiástico, al partido de las grandes iglesias evangélicas, al partido de las grandes iglesias neopentecostales. Acaba de ser lanzado un documental que está en las plataformas, creo que está en Netflix, que se llama Apocalipsis en los Trópicos, que es un documental sobre el brazo derecho espiritual de Bolsonaro, el pastor Silas Malafaia, en la que se cuenta cómo estos grupos de una altísima penetración en el corazón y, y en la acción de los brasileños, hoy los evangélicos en Brasil son cerca del 25% de la población, pero de una población que, a diferencia de la católica, que sigue siendo mayoritaria, es políticamente muy activa, logran que se mantenga viva la llama y el fuego de la extrema derecha brasileña. Es decir, ese es un dato que en otras derechas de América Latina, en el caso de Argentina muy en particular, no tienen tanta gravitación. Y el otro es el partido militar. Es decir, en Brasil la vigencia del poder de la corporación militar es comparable, si no tanto, en algún grado, a la que tuvieron otras corporaciones militares en Argentina, en Chile o en Uruguay en los años 70. Y para eso hay una razón estructural. ¿eh? Los militares brasileños, a diferencia de los de Argentina, en mayor grado, pero también los uruguayos y los chilenos, nunca pasaron por la justicia, es decir, la impunidad de que gozan hasta hoy los militares brasileños explica en parte el poder que ellos tienen. Hay un grupo de WhatsApp de profesores y de investigadores de defensa y geopolítica, en el cual yo participo solamente como curioso, en el que un profesor usa esta imagen que, en mi opinión, es bastante ilustrativa para eh, explicar el poder de los militares, eh, haciendo un juego de palabras con aquel libro que está muy al uso ahora de cómo las democracias se van destruyendo. Aquí creo que el título es, bueno, no importa, es un libro de un autor norteamericano, cómo las democracias se destruyen desde dentro de sí. El juego de palabras que hace este profesor es cómo la dictadura eh, digitó su propia transición. Y así como las democracias hoy comienzan a carcomerse en sí mismas, la dictadura brasileña se encargó de que la democracia, de que la transición a la democracia fuera tan lenta, tan gradual y tan condicionada que ellos nunca terminaron de irse por completo del poder. Piensen ustedes que, siempre he hecho mano de esta comparación, el primer gobierno democrático luego de la dictadura, el gobierno de Alfonsín, derogó la ley de amnistía de Viñones en, ustedes me dirán, un mes, 3 semanas, 2 semanas. La ley de amnistía, que en Brasil fue sancionada antes que en Argentina, fue sancionada en 1979 por aquel dictador que mencionábamos recién, Figueiredo, aún sigue en vigor. Hasta hoy, ningún juez puede convocar al patíbulo a un militar que haya sido condenado o que haya sido imputado por violaciones de los derechos humanos. Aquellos militares que mataron a, al economista y político disidente Rubens Paiva, aquel de la película Aún estoy aquí, gozan de completa impunidad. Esa es una de las explicaciones para entender por qué uno de los brazos aún muy poderosos del aún popular Jair Bolsonaro, que es un actor importante, pero insisto, en nuestra lectura no el fundamental de esta crisis con Estados Unidos, es el poder militar. Y por eso también es que la importancia de que Bolsonaro se encuentre a esta hora en prisión domiciliaria y el principal de sus generales, Braga Neto, se encuentra en prisión en una unidad militar de Río de Janeiro, es porque esto no tiene antecedentes en Brasil. Es decir, si tal como se espera, el Supremo Tribunal Federal, luego de juzgar, condena a Bolsonaro, se estima que el 12 de septiembre podría haber una condena, sería un hecho doblemente histórico. ¿Por qué?
se logró abortar el golpe del 2023 y porque sería la primera vez que un militar fuera al patíbulo, fuera a las cortes y finalmente sea condenado. Y si me dejan un minuto, el último subtítulo de esta primera parte de la conversación es el factor argentino. ¿Mm? El factor cómo eh, el gobierno argentino y el surgimiento de un gobierno de extrema derecha han incidido, no de una forma determinante o central, pero han tenido que ver con este proceso de degradación democrática que enfrenta Brasil y que enfrenta el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y tal vez lo siga haciendo si esa situación no fuera revertida. Si me permiten, vuelvo a aquel momento del 9 de julio pasado, cuando estalló la crisis anunciada, y en el Plan Alto hubo una reunión de emergencia convocada por el presidente Lula con sus principales ministros. Fueron muchas horas de trabajo periodístico, de fuentes que llegaban del tercer piso a la planta baja donde está la sala de prensa, y donde voceros generalmente oficiosos que venían o decían venir del tercer piso, pero que sí nosotros los conocemos como gente del gobierno, traían versiones o traían informaciones de lo que iba ocurriendo. Y una de las versiones que corrió ese día, que mis colegas, a la que mis colegas le dieron una importancia secundaria, pero en el caso de un periodista argentino, nosotros encendimos el radar y luego lo publicamos en el diario, es que en los escenarios, en los modelos de respuesta acertados frente a Trump, se usaron varias combinaciones. Y una de ellas era la de responder a través del Mercosur. Recuerden ustedes que Lula, desde julio pasado, cuando visitó Argentina, cuando se saludó fríamente con Milei y afectuosamente con la expresidenta Cristina Fernández, es el nuevo presidente temporal del Mercosur. Pero, pese a que esa sería una respuesta que le daría más volumen político y diplomático al pedido, lo que se barajó ahí, o lo que más de un ministro dijo, es que sería muy arriesgado porque hacerlo significaría sumar a una quinta columna, como es el presidente argentino o como podría ser el presidente argentino, que en lugar de fortalecer el planteamiento o las exigencias de América del Sur frente al presidente norteamericano, las podrían debilitar. Pues bien, esa referencia, que fue factual, que fue real, porque al día siguiente esa especulación que corrió en el Plan Alto el día que estalló la crisis se confirmaría a través de fuentes consultadas por un diario conservador, como es el diario Valor Económico, donde sí se confirmó que se habló de Milei y se lo descartó, nos mm, abre, nos da un pretexto para ver cómo fue y hasta dónde hubo influencia del factor Milei en todo esto. Para situarnos, tal vez sea importante mencionar que el respaldo del que cuentan los bolsonaristas en este momento en Estados Unidos tiene como principal y excluyente protagonista al presidente Donald Trump. Pero detrás o junto al presidente Donald Trump se encuentra el ideólogo del movimiento de la extrema derecha, tal vez el más antiguo de ellos y el pionero en ese pensamiento, que es Steve Bannon. Steve Bannon, un católico de extrema derecha, que en su hora, ustedes recordarán, había escogido como su principal enemigo mundial al Papa Francisco. En 2019 estuvimos cubriendo el sínodo del Amazonas en Roma y nos informaban de que era Steve Bannon el que había organizado una serie de conferencias con cardenales de extrema derecha para conspirar, para desautorizar el sínodo de la Amazonia convocado por Francisco con el apoyo de la iglesia brasileña, que
siendo hoy eh, mucho menos que la iglesia progresista, que la iglesia de las mm, vinculada con la teología de la liberación de los años 70, sigue teniendo alguna presencia progresista, como por ejemplo la de Leonardo Boff, el fraile franciscano Leonardo Boff, que participó en esa cumbre, pero lo traigo como referencia porque Steve Bannon estaba trabajando, o la gente de Steve Bannon estaba trabajando pioneramente, en el mal sentido de la palabra, en el CIO de la Amazonia, en Roma, en el Vaticano, y desde un año antes estaba trabajando desde el 2018 con los Bolsonaros, en particular con Eduardo Bolsonaro. Otra vez vuelvo a, al representante del clan junto a las extremas derechas. Y es cuando comienza el, mm, la estrategia hacia el golpe, de la cual se han tenido muchas informaciones que inclusive no se han publicado en Argentina, tal vez lo hagamos en algún tiempo, respecto de las indagatorias con los militares que participaron en el proyecto, es cuando vemos aparecer la primera pata o el primer vínculo de la extrema derecha argentina justo después de la derrota o contemporáneamente con la derrota de Bolsonaro en el 31 de octubre de 2022. Una semana antes, 2 semanas antes, Eduardo Bolsonaro estuvo en Buenos Aires. ¿eh? Allí no solamente expresó su simpatía por Milei y por el movimiento de la extrema derecha, que por entonces estaba todavía incipiente, sino que fundamentalmente se reunió con alguien muy cercano, posteriormente a Javier Milei, como es el publicista Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo, quien en su hora, no sé si actualmente lo seguirá haciendo, fue uno de los asesores de la campaña en las redes sociales de Javier Milei. En esos días en los que ocurre este encuentro de Eduardo Bolsonaro con Javier Cerimedo, es cuando se habría pactado, esto es todavía algo que no fue revelado, pero probablemente haya ocurrido, una combinación para que Cerimedo se auto publicitara como un consultor experto en urnas electrónicas y divulgara una transmisión en vivo que tuvo 400.000 visitas en los primeros días de noviembre de 2022, es decir, poco después de la derrota de Bolsonaro, diciendo que hubo un fraude. ¿Mm? Y alimentando las usinas en las que se abastecían, en las que se fogoneaban a través de las Fuerzas Armadas, a través de la militancia del bolsonarismo y a través de los pastores, esto de que Lula no era un vencedor legítimo de las elecciones del 31 de octubre de 2022. El papel de Cerimedo fue gravitante, tanto que en las confesiones, estas están al alcance de cualquiera que ingrese al portal del Supremo Tribunal Federal, de algunos generales, se cita a Cerimedo como alguien que el propio edecán de Bolsonaro habría consultado. Es decir, el brazo de la extrema derecha actuando en Brasil en el proceso en el que se gestó la leyenda urbana del fraude y que esta no habría sido una iniciativa propia de Cerimedo ni de Eduardo Bolsonaro, sino del propio Steve Bannon. Y aquí es donde tenemos este triángulo con tres vértices. En el más importante, Steve Bannon, en uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, y en otro de ellos, Fernando Cerimedo, el hombre de Milei. Tal fue así que el video de este publicista argentino comenzó a ser divulgado, a ser reproducido en los campamentos donde se encontraban la militancia bolsonarista que se aprestaba a dar el golpe de Estado. Tengan presente que los campamentos no solamente fueron en el cuartel general del ejército aquí en Brasilia, sino que también fueron en los cuarteles de las cabeceras regionales. Por ejemplo, el cuartel de las Fuerzas Armadas en la región este, en Río de Janeiro, en la región sudeste, en San Pablo, y en la región sur, en Porto Alegre y en
y en Curitiba. De tal suerte que este proceso en el que se diseminó esa mentira fundamental, la de el fraude del cual sería responsable Lula, habría sido una formulación surgida de de la usina de pensamiento de Steve Bannon en Estados Unidos, que luego Jair Bolsonaro, o por lo menos Eduardo Bolsonaro y Fernando Serimedo, se encargaron de publicitar. Claro que eh, la, falsa, mm, la falsa versión de que las urnas electrónicas eran fraudulentas no es algo que haya surgido de Bannon, sino que es algo en lo que venía trabajando Bolsonaro y una disque comisión especializada de las Fuerzas Armadas en elecciones habían estado, a la cual se habían dedicado durante mucho tiempo. Pero lo significo solo como un hecho, pero no como el único, para que mm, registremos que en este escenario global, en este conjunto de factores, donde desde nuestra lectura esta crisis entre Estados Unidos y Brasil hubiera existido con o sin Bolsonaro, con Bolsonaro la hace una crisis orgánica, porque esto difícilmente, sea cual fuera el resultado del proceso contra él en el Supremo Tribunal la semana próxima, continuará existiendo, y porque la contribución de Argentina es muy importante. ¿Mm? Lo fue en aquel momento y lo fue posteriormente una vez llegado Milei al gobierno, y aquí concluyo esta participación inicial, por dos razones. Primero, porque le quitó la victoria de Milei en las elecciones argentinas de 2023 un aliado imprescindible para todo proyecto, para toda estrategia de proyección de poder global de Brasil. Es decir, aunque Brasil cuente con legitimidad e influencia en los BRICS, ciertamente el no tener de su lado a su principal socio regional y a su principal socio histórico eh, medra, ¿eh? Resiente el poder objetivo, el fundamento de poder de Brasil como actor global. Y por otra parte, tiene en Argentina no solamente alguien en quien no se puede, a quien no se puede asociar para iniciativas como por ejemplo la integración regional, sino alguien que se asocia con el proceso de erosión democrática. Y aquí viene el último dato, pudiera haber otros, que desde nuestra perspectiva abonan esta percepción, lo del factor Milei y el factor Argentina. Hoy, Jair Bolsonaro está en prisión domiciliaria decretada la semana pasada, cuando la Policía Federal, luego de requisarle el celular al expresidente Jair Bolsonaro, descubrió que tenía en su archivo un pedido formal de asilo político dirigido a Javier Milei de 33 páginas, que había sido elaborado poco después de que Bolsonaro regresó de Argentina en diciembre de 2023. Incluso el documento de 33 páginas, al que no tuvimos acceso por completo, solo una parte, está redactado tal vez por Bolsonaro porque en su encabezado dice Javier Milei Ley, y se sabe que Bolsonaro mm, no es muy letrado, no es un hombre eh, mm, ducho para estas lides, aunque esto probablemente se lo haya redactado un asesor. Pero el hecho en el que se apoya el Supremo Tribunal Federal y la Procuraduría para ordenar que Milei, además de estar con su tobillera electrónica, permanezca en prisión domiciliaria, es que esta es una evidencia material de que el expresidente brasileño habría intentado refugiarse en la embajada argentina o en la propia Argentina cuando estuvo en Buenos Aires. Y por cierto, esta evidencia que es incontestable, porque ese documento tiene como fecha de última actualización febrero de 2024, pero pudiera haber sido escrito cuando Bolsonaro viajó a la Argentina. Es decir, es un documento cuyas correcciones finales terminan en febrero de 2024, pero nada indica que no haya habido una primera redacción en diciembre del 23, cuando él estuvo en la Casa Rosada. Es que eh, en
una serie de visitas que hizo la por entonces canciller argentina Diana Mondino aquí a Brasilia, la prensa la cuestionó sobre esa posibilidad. Es decir, ya se hablaba desde principios de 2024 sobre la posibilidad de que Bolsonaro pida asilo a la embajada argentina o pida asilo en Argentina. Tanto que la canciller en su momento respondió aquí ante la pregunta de colegas en el Palacio del Planalto, es que el gobierno argentino tiene como prioridad mayor la libertad de los suyos y de los latinoamericanos, y que habría de hacer lo que esté a su alcance en Argentina y en sus embajadas. Esa es una declaración que ella dio, ese es un tuit que ella escribió antes de llegar a Brasil y una pregunta que le fue formulada aquí, es decir, la sospecha de que pudiera haber la fuga a Buenos Aires o el asilo a la muy bonita embajada de Argentina aquí en Brasilia, una embajada que fue inaugurada por el entonces embajador Juan Pablo Lolé, ¿eh? En los primeros años del gobierno de Dilma Rousseff, en una ceremonia muy recordada porque en ella también estuvo el en ese entonces expresidente Lula. Cierro con esto. El factor Milei y la influencia de Argentina en este triángulo de las Bermudas, formado por Trump y Bolsonaro como principales actores, no es un dato menor y es un dato que no pudiéramos descartar recobre actualidad según esta crisis que además de anunciada nadie cree que finalice en el corto plazo. Bueno, esto es lo que tenía para decirles antes de quedar abierto a las preguntas. Darío, la verdad que primero felicitaciones y un enorme agradecimiento. Felicitaciones porque la precisión, la cantidad de temas que abarcaste, la claridad con los que lo hiciste, fueron realmente un lujo. Tenía un montón de disparadores y era como unidad de concepción. Iba pensando en una pregunta y le ibas respondiendo de antemano. Había algunas en el chat que las respondiste. Y nada, quizás aportar que por ahí el patio trasero, esta cosa de la monroización no solamente para el patio trasero, sino a donde ellos se lleguen a abarcar, porque lo mismo hicieron con la Corte Internacional de Justicia con el tema Netanyahu. Digo, el mismo criterio. O sea que lo llevan hasta donde ellos puedan, avanzan con esa política, pero como detalle, con mucha humildad de aporte, porque fue impresionante la cantidad de datos, la precisión de los mismos, y la verdad que te vuelvo a agradecer, porque creo que es un pantallazo espectacular para entender cómo es la situación hoy, y me encanta, como laburante mucho el tema de derechos humanos, que hayas destacado esto de que en Brasil sigue vigente la ley de amnistía, no se haya juzgado y que esté el partido militar eh, con todo ese poder que acumuló, sin poder ser desarmado, un factor de poder en Brasil. Así que te vuelvo a agradecer a todos los que están en el chat, en el Zoom que han participado. Les quiero decir que la próxima clase vamos a seguir hablando de Brasil. El disertante va a ser nuestro querido Rafael Vasconcelos. Él es profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Río de Janeiro. Tiene una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad también de Río de Janeiro, una maestría y doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de San Pablo, entre otras cosas. Así que los invito a participar el próximo martes, también va a ser por Zoom. Teníamos unas preguntas y las respondiste antes de que las pudiéramos hacer. Así que la verdad, absolutamente pletórico de placer al poder escuchar tan buena definición de la situación y con tanta claridad. Te agradezco nuevamente. Bueno, Javier, me sonroja y sé que tus comentarios son fundamentalmente motivados por tu calidad de amigo y de compañero, pero lo que pudiéramos echar una mano desde acá a la diplomatura de ustedes y a la formación de nuevos cuadros ¿eh? Para esta materia que va de la diplomacia a las relaciones internacionales, a la geopolítica, a la defensa, me parece una excelente iniciativa. Y todo lo que se haga en el campo público y en la educación pública eh, también cuenta con mi aplauso. Un grandísimo abrazo y
les quedo muy agradecido también por haberme convidado. Buenas noches a todas, todos y todes. Gracias.